porque tenía cita de cliente con Horizon. Pero la misma médica ya con los canceló la cita. Listo muchachos, buenas noches, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Estoy siguiendo pues las recomendaciones de la universidad por el tema que estamos viviendo. La idea es que sigamos conectados entonces por acá y vamos entonces a empezar a mirar el primer tema que vamos a hablar hoy, que es el tema de diagramas de interacción. Como ustedes recuerdan, pues el tema anterior que vimos fue capacidad de secciones rectangulares con refuerzo en dos caras. Para ese caso, estábamos hablando de que la capacidad axial de la sección la calculábamos con esta ecuación y el momento flector lo calculábamos con esta expresión. La idea cuál era, era que para diferentes valores de C, nosotros cogíamos en esta ecuación, digamos, calculábamos el C balanceado y con ese C balanceado podíamos calcular el P sub n. Podíamos calcular el P sub n balanceado y el momento balanceado. Y después decíamos, bueno, para diferentes valores de C, digamos C menores a C balanceado, obteníamos diferentes valores de carga y momento. O sea, para cada valor de C que yo colocara acá, que fuera C menor que el balanceado, podía calcular un P sub n y un M sub n para cada uno de esos, simplemente calculando todas estas condiciones, y lo mismo para falla de compresión, o sea, con valores de C mayor a C balanceado para cada uno. ¿Cuál es la idea? La idea es que luego nosotros en un plano cartesiano donde tengamos M sub n y P sub n, como están acá, simplemente vamos cogiendo, por ejemplo, el P sub n balanceado y el M sub n balanceado acá, y eso me define este punto. Con los diferentes valores de C, entonces si por ejemplo C es menor a C balanceado, recuerden que eso es falla de atracción y el P sub n tiene que ser menor que el P sub n balanceado. O sea, todos esos puntos de falla de atracción estarán en esta zona, donde el P sub n es menor al P sub n balanceado. O sea, todos estos puntos graficados estarán por acá. Yo tendré una serie de puntos de cada uno de estos. Y lo mismo podría ser en la zona de compresión. En falla compresión, C es mayor que C balanceado y por lo tanto P sub n es mayor que P sub n balanceado, que sería esta zona de acá. Entonces todos estos puntos estarían graficados acá. Les voy a mostrar un ejemplo acá en Excel, donde simplemente acá tengo yo todas las ecuaciones y para cada valor de C, miren, para cada valor de C, yo calculo un M sub n acá, el M sub n lo coloco acá, y este es mi P sub n. Regálenme un segundo. M sub n y P sub n, y simplemente con cada valor de C, este es el C, esta primera columna es el C, para cada valor de C yo calculo un M sub n y un P sub n y luego hago la gráfica. Miren, aquí mientras más valores de C tenga, pues voy a tener muchos más puntos y al unir todos esos puntos voy a poder tener esta gráfica. Esta gráfica es la que se denomina el diagrama de interacción de la columna. Sebastián, no sé, puede ser problema de tu conexión. Debe ser tu internet el que está muy, no te da la imagen, porque en general pues tiene que dar imagen.
Listo, entonces como les estaba mostrando acá en el Excel, yo tengo la curva, toda la curva, o sea, todos estos puntos son los que están calculados con estas ecuaciones que me permiten calcular la capacidad. O sea, esta curva define la máxima capacidad a flexocompresión, o sea, las combinaciones de carga axial que tengo acá y momento flector que tengo acá, que es tal como lo estoy mostrando acá. Este será la carga y este será el momento. Entonces, el diagrama de interacción simplemente es la representación gráfica de la máxima capacidad de flexocompresión de la sección. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos que están sobre esta curva representan la máxima capacidad de la sección. Si yo a esta columna le aplico una combinación de carga aquí y momento acá, que me definan un punto que está acá por dentro de la curva, sobre la curva o por dentro de la curva, no estoy superando la capacidad. O sea que esa sección va a ser capaz de resistir esa combinación. Pero si yo aplico una combinación de carga y momento, que esté por fuera de la curva, entonces esta combinación de carga y momento van a causar la falla de la sección. Con eso la conclusión es que todos los puntos que están sobre la curva o por dentro de la curva garantizan la capacidad de la sección. Y todos los puntos que están por fuera de la curva causan la falla de la sección. Digamos que eso es lo que necesitamos conocer del diagrama de interacción, cómo se construye. Ya vieron cómo se construye, que es lo mismo que les mostré acá. Acá simplemente están todas las capacidades de la sección, tanto en momento como carga, y eso simplemente lo llevo aquí al plano cartesiano y esa es la capacidad. Bueno, me faltaba decirles algo acá, y es que este punto que ustedes ven acá, vamos a ver si esto me deja rayar, insertar. Bueno, no recuerdo cómo insertar ilustraciones. Formas acá. Si yo quiero, por ejemplo, acá en este punto de acá, donde tengo esta carga y tengo este momento, ese es el momento y la carga estaría por acá. Recuerden apagar el micrófono, muchachos, que si no, entonces esto no funciona. Entonces aquí tengo la carga del momento. Este punto, como se los mostré acá en esta gráfica, es el punto de falla balanceada. Miren, acá tengo el P sub n balanceado y el M sub n balanceado. Yo en algún momento les había dicho, bueno, ¿quién es el que está con el micrófono abierto? Jason, por favor, recuerda que hay que poner el micrófono en mute. Entonces acá tenemos el P sub n balanceado y el momento balanceado. Yo les había dicho en algún momento que siempre el momento, bien estuviera yo en falla compresión o en falla tracción, el momento siempre debía ser menor que el momento de la falla balanceada. ¿Eso por qué se da? Porque el diagrama de interacciones tiene una forma parabólica y el vértice de la parábola está en la falla balanceada. Entonces recuerden, para la carga, cargas mayores, o sea, de acá para arriba, son falla compresión. Y cargas menores son falla tracción. Pero para el momento siempre tiene que ser menor que el momento de la falla balanceada. Entonces, esto es lo que explica que en su momento yo les dijera que siempre el momento tenía que ser menor que el del momento de la falla balanceada y que luego lo íbamos a explicar. ¿Cómo lo explicamos? Por la forma del diagrama de interacción. Como les mostré aquí, aquí también se ve, este es el diagrama de interacción y este punto que es como esta punta de acá es el caso de la falla balanceada. Entonces ahí se demuestra cómo es esa
curva de interacción. Listo. Entonces, digamos, basado ya con este concepto, vamos a pasar a hablar del siguiente tema, que es el diseño de secciones rectangulares con refuerzo en dos caras, con a su s igual a su s'. O sea, vamos a hacer el caso particular donde a su s y a su s' son iguales. Entonces recuerden, si a su s y a su s' son iguales, entonces el y barra, ya lo habíamos dicho, va a ser igual a h medios. Listo. Dado que, recuerden, cuando las áreas de acero son iguales, el centroide plástico coincide con el centroide geométrico de la sección. Listo. Entonces recuerden, aquí qué es lo que sabemos. O sea, cuando hablamos de calcular la capacidad, era porque yo conocía la sección. Yo sabía cuánto valía B, cuánto valía H, suponiendo pues que la carga está por acá. Por acá está la carga P sub N. Entonces yo conozco B, conozco H, conozco el refuerzo que está por aquí, conozco el refuerzo que está por aquí. Recuerden que este es AS, yo conozco a su S y yo conozco a S'. A S'. Listo. Entonces, con esto calculo P sub N y M sub N. Cuando yo voy a diseñar, bueno, entonces lo que estoy diciendo es que como conozco esto, entonces puedo calcular cuánto vale P sub N y cuánto vale M sub N. Cuando estoy hablando de diseño es porque yo conozco las cargas, conozco la sección, no conozco el área de acero, que esa será mi incógnita. Entonces yo a partir de unas cargas y una sección y unos materiales, o sea, conozco F'C, sé cuánto vale F'C y sé cuánto vale Fy. A partir de eso voy a poder conocer las áreas de acero. O sea, es al revés. Antes recuerden, conocía todo esto y podía conocer esto. Ahora, estas áreas no las conozco, conozco las cargas y todas las otras cosas y necesito unas ecuaciones que me permitan calcular esas áreas de acero. Recuerden, a su S y a su S'. Listo. Entonces vamos a partir de la falla balanceada. Entonces, ¿qué conocemos nosotros de la falla balanceada? Denme un segundo. Jason, debes tener problema con tu audio en tu computador. Revisa bien las... le voy a escribir. Ok, listo, entonces continúo. Entonces, partamos de la falla balanceada. En la falla balanceada, ¿qué sabemos? Sabemos que sub CU vale .003. Sabemos que su S es igual a sub Y. Si a su S es igual a sub Y, entonces F sub S es igual a Fy. Y sabemos que el C balanceado por el diagrama de formaciones es .003 por D sobre .003 más E sub Y. Ahora, recordemos que sub y es igual a f sub y sobre su s y con un Fy de 4200, recuerden, con un Fy de 4200, el E sub y que obtenemos es .00206. O sea, este es .003 y este con ese Fy, que es el que generalmente usamos, es .00206. ¿Eso qué quiere decir? Que esta pendiente del diagrama de deformaciones es muy constante, o sea, este valor es muy parecido a esto, o sea, esto no está muy acostado. Con eso no lo que quiero decir es que este número es muy parecido a este. Si este número fuera muy grande con respecto a este, entonces esto estaría muy acostado, ¿cierto? Y si estuviera tan acostado, entonces miren qué pasa con esta deformación que es su S' con respecto a esta. Cuando estos dos valores son tan iguales, yo puedo decir que este valor
es muy parecido a este. Entonces miren lo que estoy diciendo aquí. Como E su S' es tan parecido a .003, yo puedo decir que eso es mayor que E sub Y. Y si es mayor que E sub Y, entonces F su S' va a ser igual a E sub Y, porque está en zona plástica. Y en zona plástica el E su S' vale, el F su S' vale Fy. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a coger la ecuación, esta ecuación de P sub n, y sobre esa ecuación voy a reemplazar con las condiciones de falla balanceada. Entonces, al reemplazar con las condiciones de falla balanceada, entonces, ¿qué obtengo? P sub n balanceado va a ser igual a 0,85 por F'C por A, pero A es beta 1 por C. ¿Cuál C? El C balanceado. Y eso por B. Aquí esto es más. A su S' por Fs', pero Fs' dijimos que era Fy. Menos, miren, estoy reemplazando acá, la voy a poner más pequeña para que se vea. No alcanza a ver si hay. No, me devuelvo. Recuerden, aquí es A su S' por F su S' menos A su S por F su S. Entonces esto es A su S' por F su S', que es Fy, menos A su S por F su S, pero F su S es igual a Fy. Y recuerden que A su S y A su S' son iguales. Entonces estos dos términos se anulan, por lo tanto el P sub n balanceado va a ser igual a 0,85 F'C por beta 1 por C balanceado por B. Listo. Entonces miren, este resultado que se obtiene acá es un resultado que es muy importante. ¿Por qué? Porque el P sub n balanceado no depende de las áreas de acero. Miren, esto no depende de las áreas de acero. Solo depende de F'C, que es una variable mecánica que yo de entrada conozco. Depende de ese balanceado, que miren que de entrada esto es geometría y materiales, yo los conozco. Y depende de B, que es una variable geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada, con solo conocer las dimensiones de la sección y conocer las resistencias de los materiales, automáticamente voy a conocer cuál carga le causa la falla balanceada a la sección. ¿Y qué pasa si conozco la carga que causa la falla balanceada a la sección? Pues que automáticamente voy a conocer cuáles cargas le causan falla a tracción y cuáles cargas le causan falla a compresión. O sea, cualquier carga que sea menor que esta va a ser falla a tracción, y cualquier carga que sea mayor que esta va a ser carga de falla a compresión. Listo, entonces de la falla balanceada, digamos que el resultado que necesitábamos era este. Era calcular el P sub n balanceado. Listo. Ahora evaluemos la falla a tracción. ¿Qué pasa cuando tengamos falla a tracción? Entonces, ¿qué sabemos de la falla a tracción? De la falla a tracción sabemos que sub cu vale .003, que E sub s es mayor que sub y. Si E sub s es mayor que sub y, entonces F sub s va a ser igual a Fy. Eso es falla a tracción. Ahora vamos a suponer que su S' es mayor que sub y. Si es mayor que sub y, entonces F sub S' va a ser igual a Fy. Ojo, esta suposición general en la mayoría de los casos es válida, pero va a haber algunos pequeños casos en los cuales esa suposición no va a ser válida, pero se ha demostrado con los cálculos que el error en el que se incurre por esta suposición es mínimo en el resultado final. ¿Listo? Entonces, conocido esto, lo que voy a hacer es que voy a volver a reemplazar en esta ecuación 1. Pongámosle un nombre a esto, la 1, y esta es la 2.
Entonces voy a reemplazar en esta ecuación 1, que es la ecuación de la carga. Entonces reemplazando en la ecuación de la carga, tengo que P sub n es igual a 0,85 F'C por A por B más A sub S' por F sub S'. ¿Cuánto vale F sub S'? Miren que F sub S' vale Fy menos A sub S por F sub S. Y F sub S también vale Fy. Entonces aquí, como A sub S y A sub S' son iguales, estos dos valores se anulan. O sea que me queda que P sub n es 0,85 F'C por A por B. La incógnita que tenemos acá, o sea, la variable que no conocemos acá es A. Entonces la voy a despejar. Por lo tanto, A va a ser igual a P sub n. Esto está multiplicando a la A, lo paso a dividir. Entonces queda 0,85 F'C por B. Recuerden, aquí es F'C. Listo. Ahora, como no he resuelto el problema, o sea, yo quiero encontrar es una ecuación que me permita calcular es el área de acero, entonces me voy a ir a la ecuación 2, a esta ecuación 2, y en esa ecuación 2 voy a reemplazar con condiciones, con esas condiciones de falla de tracción. Entonces reemplacemos. Me devuelvo. Ya llegué a la ecuación. Entonces M sub n, recordemos que esto es M sub n es igual a P sub n por E y es igual a 0,85 por F'C por A por B por Y barra. Pero recuerden que ya dijimos que Y barra vale H medios, porque A sub S es igual a su S', menos A medios, más A sub S' por F sub S', pero F sub S' aquí vale Fy. Eso multiplicado por Y barra, que es H medios, menos D', más A sub S por F sub S, pero F sub S en falla de tracción vale Fy. Entonces es A sub S por Fy por D menos Y barra, y Y barra es H medios. ¿Listo? Ahora tengo que P sub n por E es igual a 0,85 F'C por A por B por H medios menos A medios. De acá de estos dos términos saco factor común. Recuerden que A sub S' y A sub S son iguales. Desde estos dos términos saco factor común A sub S. Entonces eso queda A sub S Fy queda A sub S Fy por, miren, aquí tengo A sub S Fy por H medios. Y aquí tengo menos, más por menos da menos, A sub S Fy por H medios. Entonces este se va con este. Y aquí me queda A sub S Fy, que es el que saco de factor común, por D menos D'. Por D menos D'. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo P sub n es igual a, voy a reemplazar esta A la voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces tengo P sub n por E es igual a 0,85 por F'C por A, por esta A, miren. Esa A es igual a P sub n sobre 0,85 F'C por B. Eso por B, miren la B acá. Y eso multiplicado por H medios menos A medios. Miren, esta A está aquí. Aquí está. Todo este pedazo que es P sub n sobre 0,85 F'C por B es A. Y aquí está el medios, este 2 es el A medios. A eso le sumo más A sub S Fy por D menos D'. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo acá 0,85 F'C y tengo 0,85 F'C. Entonces se anulan. Y aquí tengo B y B. Se anulan. O sea que P sub n por E va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P sub n, lo que me queda aquí es P sub n por H medios, véanlo acá, menos P sub n al cuadrado sobre 2 por, mírenlo acá, 2 por 0,85 F'C por B, más A sub S Fy por D menos D'. Ahora
Si ustedes ven, voy a generar una ecuación cuadrática en P sub n. Entonces, todo este primer término que es el P sub n al cuadrado, digamos, lo voy a pasar para este lado de la ecuación, para que quede positivo. Entonces queda P sub n al cuadrado sobre 2 por 0,85 f' c por b, que es este término, y aquí queda, este pasa para allá, entonces queda menos P sub n h medios menos P sub n h medios, y menos por menos más P sub n por e, que está a este lado. P sub n por e está a este lado. Menos P sub n h medios, mírenlo acá, menos por más da menos, P sub n h medios, menos por menos da más, P sub n por e. Ese está ahí. Y este término, que sería como el término independiente, el que no tiene nada de P sub n, lo paso para allá, entonces me queda menos a su s f y por d menos d'. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya está de la forma cuadrática, recuerden que la forma cuadrática es simplemente la forma ax2 ax2 más b por x más c igual a 0. Cuando digo aquí x2 es porque es x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces simplemente voy a resolver esa cuadrática. Entonces, ¿cuál es la solución de esa cuadrática? Es menos b, o sea, menos b es el que acompaña P sub n acá. Entonces es menos h medios menos c, o sea que es h medios menos c. Más o menos, aquí sería, aquí faltaría como si yo pusiera aquí, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b es h medios menos c al cuadrado, más, menos, perdón, aquí sería menos 4 veces a, y a es 1 sobre, es lo que acompaña P sub n al cuadrado, 1 sobre 2 por 0,85 f' c por b. Aquí a esta chica le faltó el 0,85. Ahí lo puse más o menos. 0,85 f' por b por, aquí no es por, sino que es, bueno, sí, es por, porque es menos 4 veces a por c. Ojo, este menos por este menos da este más. Entonces por eso aquí ya sí puedo quitar este más lo puedo, menos lo puedo quitar. Voy a dejar este de acá. Entonces, y esto sobre 2 veces a, entonces es 2 por a, que es 1 sobre 2 por 0,85 f' por b. Listo. Entonces ahora organicemos esta ecuación. Entonces tengo, miren, aquí tengo, este 2 se va con este 2. Por la ley de la oreja esto pasa para arriba. Entonces queda 0,85 f' por b. Eso que multiplica a h medios menos e. Aquí solo me va a interesar la raíz positiva. Aquí hay dos raíces, una raíz positiva y una raíz negativa. Solo me va a interesar la raíz positiva, por eso solo dejo acá el más. Dejo acá el más. Raíz cuadrada de, ¿qué queda? Queda h medios menos e al cuadrado más, miren, este 4 y este 2 dejan un 2 aquí. ¿Y qué queda? Arriba queda a su SFY por D menos D' sobre, y abajo queda 0,85, ya lo había borrado, aquí queda 0,85 F'C por B. Listo, vamos a introducir dos variables acá. Una variable la llamamos M, que es simplemente la relación entre los máximos esfuerzos que resisten los materiales. Entonces el acero resiste Fy, y el máximo esfuerzo que resiste el concreto a compresión en promedio en la sección es 0,85 F'C. Esa es la primera variable nueva que vamos a introducir. Y vamos a introducir cuantía. La cuantía simplemente es la relación entre el área de acero en la sección sobre B por D. El área de acero a tracción sobre B por D. Listo, esas son las dos variables. Entonces si miramos acá, miren, aquí yo tengo Fy sobre 0,85 F'C. O sea, ahí tengo M. Y aquí tengo, miren, a su S sobre B.
¿Sí ven? Pero entonces aquí, para poder tener cuantía, faltaría que yo tuviera una D acá, para que tuviera a su S sobre B por D. Pero si pongo D abajo, pues tiene que aparecer una D acá arriba, para multiplicar por la unidad. Entonces, siendo así, entonces miren que ya como me queda aquí, me queda 0,85 F'C por B por D por, aquí me faltó un paso que simplemente era poner aquí el M y el ρ aquí y aquí me quedaba un D aquí arriba. Pero ya cuando saco ese D de acá arriba, entonces me queda este primer término que es 0,85 F'C por B por D que estoy sacando de acá adentro y ahí eso multiplicado por H menos 2 veces E sobre 2 veces D con el D que estoy sacando de adentro más la raíz cuadrada de H menos 2e sobre 2d al cuadrado, más, miren, aquí aparece la m, que ya les dije que estaba acá, 2m, por ρ, que aparece también ahí, y aquí aparecería un paréntesis que es 1 menos d' sobre d. La excentricidad, ¿cómo la calculo? Recuerden que m sub n es p sub n por e, o sea que la excentricidad simplemente es el momento sobre la carga. Esta ecuación que encerramos acá es la ecuación que nos va a permitir determinar el refuerzo que requiere la sección cuando estamos en falla a tracción. ¿Cómo? Esa ecuación solo sirve para falla a tracción porque partimos de las condiciones de falla a tracción. Me voy a devolver. Recuerden que para desarrollar todo esto dijimos que estábamos en falla a tracción. Entonces esa ecuación solo va a ser posible que la resolvamos cuando estemos en falla de tracción. O sea, esta ecuación solo se puede utilizar cuando estemos en falla de tracción, o sea, cuando P sub n sea menor que el P sub n de la falla balanceada. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera. Listo. Entonces eso fue para falla a tracción. Ahora miremos qué pasa en falla a compresión. Entonces en falla a compresión tenemos que sub CU vale 0.003. Sabemos que en falla a compresión la deformación del acero de tracción es menor que sub Y. Como es menor que sub Y, entonces está en zona elástica. Si está en zona elástica, entonces cumple ley de Hooke. Entonces F sub S es igual a módulo por deformación. Entonces esto es igual al módulo que es E sub S por la deformación, esta deformación que recuerden que es 0.003 por D menos C sobre C. Esa es la deformación del acero de tracción. Ahora, para el acero de compresión, entonces seguimos suponemos que su S' es mayor que sub Y. Este siempre se va a cumplir, por el diagrama de deformaciones, que su S' en general siempre va a ser mayor que sub Y. Y como es mayor que sub Y, entonces está en zona plástica, F sub S' es igual a Fy. Entonces, reemplazando acá, tendré en la ecuación 1, me devuelvo, voy a reemplazar con todas esas ecuaciones, con todas esas variables en la ecuación 1, me devuelvo, reemplazo en esta ecuación 1. Recuerden que la ecuación 1 es la de la carga y la ecuación 2 es la del momento. Entonces, me devuelvo para donde íbamos y vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1 tenemos que es P sub n es 0,85 F'C por A, pero A es beta 1 por C, eso por B, A por B, más A sub S' por F sub S', pero F sub S' es Fy, menos A sub S por F sub S. Pero F sub S, miren, F sub S es E sub S, aquí quedó, esto es E sub S por .003 por D menos C sobre C.
Entonces miremos en esta ecuación cuántas incógnitas tenemos. Miren, yo no conozco ni C ni el área de acero. O sea, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces no la puedo resolver. Para poderla resolver tengo que encontrar otra ecuación que tenga relacionadas esas mismas dos incógnitas. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación 2. O sea, recuerden, aquí reemplacé en la ecuación 1. Ahora voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 que es m sub n. Recuerden, esto es m sub n. Pero recuerden que m sub n es p sub n por e, que es igual a 0,85 por f'c por a es beta 1 por c, por b, por y barra, que es h medios, menos a medios, que es beta 1 c medios, más a su s' por f su s', pero f su s' vale fy. Eso por y barra menos d', h medios menos d', más a su s por f su s. Pero f su s, miren, f su s vale e su s por .003 por d menos c sobre c, por eso multiplicado por d menos y barra, que es d menos h medios. ¿Listo? Entonces miremos aquí cuáles serían las incógnitas. Entonces aquí vuelve y aparece la C, que está aquí. Aquí está el área de acero. Aquí en realidad pues ustedes ven como si fueran dos áreas de acero, a su S y a su S'. Pero es una sola incógnita porque las dos son iguales. O sea, de aquí sale una sola incógnita y la otra incógnita es la C que tenemos por acá, por estos lados. ¿Listo? O sea que yo tengo un sistema de ecuaciones que son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? Simplemente la idea sería resolver eso para encontrar los valores de C y con esos valores de C encontrar a su S y a su S'. ¿Qué es lo que pasa? Que miren, aquí la C está abajo, aquí, y aquí está arriba. Entonces, cuando yo quiera despejar de acá, eso me va a quedar una C al cuadrado, cuando yo despeje de acá. Y en esta ecuación, mire que también tengo C y C acá. Entonces, esta al cuadrado la reemplazo que en esta que está al cuadrado, entonces me da una C a la 4. O sea que al resolver este sistema voy a tener una ecuación de cuarto orden. O sea que tendré que hallar cuatro raíces. Tendré que encontrar cuatro raíces. Y para encontrar cuatro raíces no es tan sencillo. Tendré que utilizar algo así como división sintética o determinantes o algo como eso. Entonces, dado que esa solución matemática no es sencilla, en la literatura se proponen, digamos, diferentes alternativas para poder resolver ese problema. Entonces aquí vamos a ver el método que está en la norma, que es el método aproximado que se denomina la línea recta en la zona de falla compresión. Entonces nos devolvemos al diagrama de interacción. Miren, este es el diagrama de interacción. Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de interacción? Que recuerden que nosotros ya tenemos resuelto el problema de la zona de tracción, que es esta acá. Yo necesito hallar, resolver el problema es acá arriba. Entonces yo simplemente es la solución exacta, que son este sistema de ecuaciones, es el que me proporciona la ecuación de esta curva. La ecuación de esta curva sí la pudimos encontrar, de esta porción que es el de falla de tracción. ¿Cómo fue? Es esta, miren, esta ecuación es la ecuación de esa línea curva, de esta curva, en la zona de falla a tracción. Pero en compresión ya vieron que a lo máximo que pudimos llegar fue a este sistema de ecuaciones. Entonces, para poder resolver eso, digamos, se pueden proponer diferentes formas geométricas para representar esta curva. Una de ellas podría ser una recta aquí muy pegada a esto. Pero ¿qué pasa en esta zona? Que estos puntos de la recta están por fuera de la curva, o sea que esos puntos causarían la falla de la sección. O
O sea, yo no podría tomar estos puntos de acá. Digamos que entonces una buena solución consistirá en que yo en vez de eso utilice una línea recta entre la falla balanceada y este punto de carga cero y, perdón, de momento cero y carga máxima. Entonces miremos qué pasa. Vamos a encontrar la ecuación de esta línea recta. Entonces, para eso necesito encontrar las coordenadas de estos dos puntos, de este punto, que es la falla balanceada. Entonces, si yo lo pongo en XY, tengo M sub n balanceado, es la X, y la Y del punto balanceado es P sub n balanceado. Recuerden, esta es mi X, y esta que es, aquí no quedó, que es P sub n, esa es la Y. La variable Y es P sub n y la variable M sub n, que es P sub n por E, es X. Entonces, ¿cuál es la X para este punto? Es M sub n balanceado. ¿Cuál es la Y para este punto? P sub n balanceado. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Entonces, en X, 0. Aquí tengo momento 0 y carga máxima. O sea, aquí es como, si no tengo momento, entonces la sección estaría cargada axialmente. O sea, esta sería la máxima capacidad a carga axial de la sección. Y si ustedes recuerdan, esa ecuación la podemos escribir por acá. La ecuación de P sub 0, porque esa ecuación pues ya la conocemos. Déjenme, yo corro esto para acá, la escribo y la volvemos a subir. El P sub 0 simplemente va a ser igual a 0,85 por F'C por A sub G menos A sub ST más A sub ST multiplicado por F sub Y. Si ustedes recuerdan, esta fue la ecuación que vimos para calcular la máxima capacidad a compresión axial de la sección. O sea, este fue el primer tema que vimos en el curso. Déjenme yo agrando esto para que la dejemos lista y la podemos subir por acá. Que quede por acá. Listo, así calculo P sub 0. Listo, ahora entonces, como conozco las coordenadas de dos puntos por las que pasa la línea recta, entonces simplemente lo que puedo hacer es, voy a colocar acá la ecuación general de la línea recta, que dice que en un plano cartesiano XY, la ecuación de la línea recta es Y menos un Y sub 0 más M por X menos X sub 0. Esa será la ecuación, donde M es la pendiente de la línea recta, que va a ser igual a Y2 menos Y1, o sea, la Y del punto 2 menos la Y del punto 1, sobre la X del punto 2 menos la X del punto 1. Entonces yo digo que este es mi punto 2 y que este es mi punto 1. Y reemplacemos. ¿Cuál es la Y del punto 2? La Y del punto 2 es P sub n balanceado. Menos la Y del punto 1. ¿Cuál es la Y del punto 1? Es P sub 0. Recuerden que esto es X y esto es Y. Y lo mismo acá, esto es X y esto es Y. Entonces esta es la Y del punto 2 y esta es la Y del punto 1. Y eso lo divido por la X del punto 1, del punto 2, perdón, que es M sub n balanceado, menos la X del punto 1. La X del punto 1 es 0. ¿Listo? O sea, ahora voy a escribir la ecuación. Entonces la ecuación es la Y. Mi Y es P sub n. Entonces P sub n menos la Y del punto 0. Voy a decir que el punto 0 es este. Para esta ecuación. Entonces P sub n, que es la Y, menos la Y del punto 0. La Y en este punto es P sub 0. Es igual a M, la pendiente me dio P sub n balanceado menos P sub 0, mírenla acá, P sub n balanceado menos P sub 0 sobre M sub n balanceado y este 0 se fue. Y esto multiplicado por la X, miren que la X mía es M sub n, menos la X del punto 0, aquí la X del punto 0 es 0.
O sea que entonces la ecuación queda, miren, simplemente esto se va de acá y aquí lo que estoy haciendo es que este P sub 0 que está aquí lo paso para allá. Entonces P sub n queda igual a P sub n balanceado menos P sub 0 sobre M sub n balanceado, eso multiplicado por M sub n, y este P sub 0 que estaba restando acá, a este otro lado pasa a sumar. Entonces por eso aquí aparece más P sub 0. Entonces esta ecuación es la ecuación de esta línea recta. Ah, bueno, es importante que tengamos claro que siempre todos los puntos que están por sobre la recta siempre están por dentro de la curva. O sea, eso me va a garantizar que todos los puntos que yo seleccione de esta línea recta, el refuerzo que yo calcule con esta línea recta siempre va a ser mayor que el que realmente requeriría la sección. Eso siempre estaría por el lado de la seguridad. Porque si con una sección, con una capacidad, para poder igualar estas dos cosas, yo necesitaría más área de acero para poder llegar a la misma capacidad. Entonces, siempre los resultados que obtengamos de esta línea recta van a estar por el lado de la seguridad. O sea, el acero que obtenga con esta línea recta va a ser menor que el que realmente requeriría la sección. Bueno, volvemos. Esta es la ecuación y recuerden que yo para encontrar esta ecuación partí de que estábamos en falla A, en esta zona que es falla A, con presión. O sea, esta línea recta solo la puedo utilizar en falla A con presión. O sea, ¿cuándo? Cuando P sub n sea mayor que el P sub n balanceado. Si el P sub n es mayor que el P sub n balanceado, entonces estaré en falla A con presión y podría utilizar esta ecuación. ¿Listo? Dale un segundo.